Don René Zúñiga Cuello, con la ponencia Creol, Patois, Inglés, Mecatelio, Lengua o Dialecto que se habla en Limón. Magíster en Lingüística por la Universidad de Costa Rica, labora actualmente como académico e investigador del programa ProLinca de la Universidad Nacional. Sus trabajos de investigación comprenden descripciones tipológicas del criollo limonense principalmente, así como estudios en la revitalización y estado de la lengua. Ha publicado y participado en eventos locales e internacionales y es el autor de la primera gramática y del primer alfabeto ilustrado en la lengua criolla de Limón. Los dejo con don René. Bien, muchas gracias. Pues básicamente agradecer a la organización por este evento tan enriquecedor. El día de hoy les traigo una presentación que se llama, como dijo el compañero moderador, Creol, Patois, Inglés, Mecatelio, Lengua o Dialecto, ¿qué se habla en Limón? Y es que esta pregunta se las puedo hacer a todos, cada uno de ustedes, y usted me dice un nombre, usted me dice otro nombre, usted me dice otro nombre, y usted me dice otro nombre, y todos pues podremos tener argumentos a favor y en contra de lo que diga la otra persona. Pues básicamente acerca de esta presentación les digo que forma parte de una gran presentación que digo gran por el tamaño, ¿verdad? Una gran presentación que damos en cualquier lugar donde nos llamen. En cualquier lugar donde me llamen yo voy a dar esta presentación para difundir el mensaje de qué es lo que se habla en Limón. En esa gran presentación yo hablo de la lengua de Limón, historia, situación actual, la afiliación y origen de la lengua, características distintivas del criollo limonense, los criollos a nivel internacional para demostrar que no estamos solos, que no solo en Limón se habla criol, y por último el trabajo hecho por el programa de lingüística centroamericana y el trabajo por hacer por parte de la Universidad Nacional y cualquier otro ente que esté interesado. Para esta presentación me voy a referir únicamente a los puntos 2 y 3, por cuestión de tiempo. Igual si quieren, pues en la sección de preguntas puedo ahondar en cualquier tema que les haya parecido interesante. Historia y situación de la lengua de Limón. Bueno, recordemos que la lengua de Limón tiene 150 años de haber llegado a Costa Rica, más o menos, no ha llegado a los 150, pero son 150 años de historia en los que ha pasado por un proceso de cambio de superestrato. Por ejemplo, primero tenían convivencia con el inglés estándar traído por del ferrocarril, y luego a partir del 49 se da la hispanización de Limón, en la que la lengua poderosa pasa a ser el español. Dentro de las lenguas minoritarias, vean ustedes qué curioso, el criollo limonense de las 5 lenguas minoritarias es la que tiene más hablantes. Se calcula en el 90 y resto que son 55.000 hablantes. Es un dato totalmente desactualizado. En este momento nadie le puede decir cuántos hablantes tiene el criollo limonense, pero sí, para que hagamos una comparación, por ejemplo el bribri tiene 6.000 hablantes, y si comparamos con 55.000, el criollo limonense es la lengua minoritaria con más hablantes de este país. Son 4 lenguas indígenas y una lengua criolla. Tenemos, aparte del español, que es la lengua de dominio, y el esco. Vean ustedes qué interesante, a pesar de ser la lengua minoritaria con más hablantes del país, el Estado legal dice que la Constitución política no reconoce al criollo limonense. El Estado reconoce al español como la lengua oficial y velará por el bienestar de las lenguas indígenas. El criollo limonense no aparece en la Constitución política a pesar de ser la lengua con más hablantes. Identidad lingüística. Bueno, la identidad lingüística es bastante diversa. Como les dije, en mi trabajo de campo anteriormente, cuando era estudiante universitario, llegaba a una casa y le decía, me regala unas palabras en criollo. No, nosotros no hablamos criollo, nosotros hablamos inglés. Llegaba a la casa siguiente y decía, me regalan unas palabras en inglés. No, yo no hablo inglés. Esa identidad lingüística es bastante diversa. Usted le pregunta a una persona de Talamanca, ¿qué habla usted? Y la persona le dice, yo hablo bribri. Y la persona le dice, yo hablo cabeca. El criollo limonense no. Depende de la percepción de cada persona, así va a decir pues lo que habla. Afiliación y origen de la lengua limonense. Primero hay que definir qué es lengua y qué es dialecto, porque a veces decimos dialecto y nos parece así como algo digamos de menor valor. Una lengua es primero que nada un sistema de comunicación que permite comunicarse a un grupo de hablantes, y ese grupo de comunicación no se refiere a área geográfica. Es decir, una persona que habla francés puede hablar francés aquí y puede hablar francés en España, si se topa a una persona que habla francés. Por otra parte, ¿qué es un dialecto? Es una variedad de esa lengua. Entonces, por ejemplo, ustedes entienden como costarricenses, entienden el español de Venezuela, entienden el español
el español de Chile, el español de España, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son variedades de una misma lengua. No entendemos el portugués y no entendemos el chino mandarín porque son lenguas diferentes. Eso sería algo muy importante de recalcar. El criollo limonense es una lengua que surge tras el contacto de lenguas, el contacto de dos lenguas. Cuando dos lenguas están en contacto, hay tres posibilidades. Número uno, que coexistan, como el español y el inglés en la frontera de México y Estados Unidos. Número dos, que una lengua poderosa absorba la segunda lengua, como pasa con el español, que absorbió 6 lenguas indígenas de este país. Y número tres, que en la interacción de esas dos lenguas, veamos una lengua amarillo y otra lengua en azul, surja una tercera lengua que mezcle propiedades de ambas. Ese es el caso del criollo limonense. Entonces se preguntan ustedes, ¿cuáles lenguas se mezclaron para que surgiera el criollo limonense? Pues se mezclaron durante el tiempo de la esclavitud. Las lenguas del oeste africano, pues, están marcadas con A, con las lenguas indoeuropeas de los esclavistas, en este caso francés, inglés, portugués, español, holandés y algunos otros más. Entonces esa fue la mezcla que se dio. Esas personas fueron traídas al Caribe, y esa lengua que surgió en el medio entre las lenguas indoeuropeas, que era la A, y las lenguas africanas, surgió una lengua C que combinaba características de ambas. Lo que surgió en ese momento fue un pidgin, una lengua interina, es decir, para suplir necesidades de las personas, necesidades básicas de comunicación, de esas personas que venían del África. Vean ustedes qué interesante. Para que un pidgin surja y que surja la lengua C, una lengua aporta el léxico, en este caso el inglés para el criollo jamaiquino que dio origen al criollo limonense, y otra lengua aporta la estructura. Entonces, si ustedes se ponen a ver el criollo limonense, todas las palabras son de origen inglés, el 97%, pero la estructura la pusieron las lenguas africanas, como vamos a ver más adelante. Esa lengua pidgin, esa lengua interina, era bastante simple, bastante eficiente, me daba garantía de que yo me podía comunicar con usted en entornos cortos y que me permitieran subsistir. Por ejemplo, no hay inflexiones, el léxico es bastante limitado y la fonología es bastante básica. Es una lengua que me permite comunicarme en entornos bastante básicos. Entonces llegamos a la pregunta: eso es un pidgin, eso es una lengua criolla, eso es lo que se habla en Limón, una lengua básica, una lengua sin estructura, una lengua mal hablada, un revoltijo, podemos llamar. No. ¿Qué es una lengua criolla? Una lengua criolla surge cuando las personas que hablaban ese pidgin, que vinieron de África y están ahora en Jamaica, tienen una nueva generación. ¿Qué le vamos a enseñar a ese niño que nació? Le vamos a enseñar mi lengua africana, que ya no me sirve porque no estoy en África. Le voy a enseñar el inglés, que no sé hablar porque es la lengua de los esclavistas, o le voy a enseñar ese pidgin. Claro, le voy a enseñar ese pidgin, pero el niño va a ocupar más de ese pidgin, va a ocupar que ese pidgin le sirva para desenvolverse en cualquier entorno. Ahí es cuando nace una lengua criolla, cuando un pidgin tiene hablantes nativos de la lengua disminuida. Cuando los niños empiezan a hablar el pidgin, esto conlleva una sistematización y complejidad ausentes en el pidgin, con el fin de llevar a cabo el objetivo de comunicación que tiene cualquier lengua. ¿Por qué? Porque a los niños no les va a servir el pidgin para comunicarse, necesitan una lengua que los ayude a desenvolverse en cualquier sentido, y en ese aspecto es cuando nace una lengua criolla. Por eso es que dentro de una lengua criolla existe un continuum de estructuras, unas estructuras que van desde las más básicas, muy similares al pidgin, hasta las que son más similares a la lengua estándar, en este caso sería el inglés. Entonces vamos a ver, los que hablan inglés acá pues sabrán que It's my book significa es mi libro. También tenemos esto, It's my book, esto es del criollo jamaiquino. En criollo tenemos It's my book, tenemos It's my book y tenemos a mi book that. Ya una persona que hable inglés estándar, que haya aprendido como segunda lengua, ya si le dicen a mi book that, cuesta un poco que entiendan. Y vean ustedes la estructura más basilectal que tenemos al final, muy similar al pidgin, a Fimi Bugda. Si ustedes saben inglés y una persona le dice a Fimi Bugda, probablemente no vayamos a entender.
Y entonces, si nos ponemos a ver la estructura azul al fondo, Afimi Bugda, todas esas palabras provienen del inglés. ¿Y por qué no vamos a entender si vienen del inglés? Precisamente por lo que les expliqué anteriormente, porque la estructura la pusieron las lenguas africanas. Entonces ahí es donde tenemos la variedad que existe dentro del criol. Dentro del criol, cuando yo voy a Limón, entiendo algunas personas, y otras pues sí me cuesta bastante entender. Entonces esta variedad es la que existe dentro de una misma lengua criol. Bien, como punto número 3 tenemos características distintivas que para comparar el criollo limonense con la lengua estándar del inglés y el criollo limonense también con el jamaiquino, porque recordemos que tenemos 150 años de haberse separado del criollo jamaiquino. Entonces en 150 años pues tiene que haber algo de interferencia. Primero que nada, el orden de los constituyentes. El orden de los constituyentes, un sujeto que hace una acción y eso afecta a un objeto. Entonces, Tashani locked the door, ¿verdad? Tashani cerró la puerta. Ahí tenemos un verbo, un sujeto, un verbo y un objeto. También tenemos Unukipti Manden Son Kalalu. En ese caso tenemos un sujeto que hace una acción y eso tiene dos objetos que se ven afectados por esa acción. Ese es el orden de constituyentes. Pasemos a género y número. El inglés no marca género, el criollo tampoco. ¿Cómo se marca el número, el plural en inglés? Por medio de una S, ¿verdad? Cars. Resulta ser que el criollo limonense lo marca por medio de la tercera persona plural. Entonces, si yo quiero decir the boy, que es el muchacho, pero si yo quiero decir los muchachos, no voy a decir the boys, voy a decir the boy them come fight, ¿verdad? Entonces, en ese caso es los muchachos vinieron a comer. Eso es un marcador y esa estructura que está en verde, marco en verde las estructuras que provienen de África con palabras inglesas. Veamos lo siguiente. El inglés, como todas las lenguas, tiene un sistema pronominal de 6 personas. Para la primera es I y we en plural. Para la segunda es you y you, ¿verdad? Para la segunda es you y you en plural y en singular. Y para la tercera he, she, it y they. Pues vean ustedes qué interesante. El criollo identifica esa repetición de segunda persona en you y el criollo dice, para segunda persona dice you, pero para decir ustedes, para decir usted se dice you, pero para decir ustedes se dice uno o se dice uno. Eso es un vacío que tiene la lengua inglesa y que lo llena el criollo con un pronombre de origen africano. Y ahí lo tenemos. Entonces en criollo, para que sea una oración totalmente gramatical, tengo que decir you lock the door when you gone. Cierra la puerta cuando se va. Pero si quiero decírselo a ustedes una orden, es unu lock the door when you gone. Entonces, ahí en ese momento estoy diciendo, ustedes cierren la puerta cuando ustedes se van. Eso es una distinción sistemática. Copulativas. Cuando estoy hablando de un adjetivo, digo in sick, que en inglés estándar se dice he is sick. Y vean qué interesante. Cuando ustedes dicen, yo estaba enfermo, lo marco como un verbo y digo im sick, ¿verdad? Im sick. De cópula, no, en el inglés tenemos is, are, am. Pero en el criollo solo tenemos is, en las variedades mesolectales. Them is my friend, no importa si es plural o singular. Y vean ustedes esto que interesante. Cuando una cópula se refiere a la ocasión, por ejemplo, la botella está en la mesa, the bottle is on the table, se dice en inglés, pero en criollo no vamos a utilizar de. Where you de. Si ustedes le dicen en Limón, where you de, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces, esa cópula se utiliza solo en partículas locativas, es decir, solo en posicionamiento. Verbos. Hay ciertos verbos, unos verbos que son estativos, que tienen una duración bastante larga, y unos verbos que son más dinámicos. Por ejemplo, estornudar tiene una duración más corta, pero ser, el verbo ser, tiene una duración muy larga. Las lenguas por lo general no codifican eso, pero el criollo limonense sí lo hace. Vean ustedes. Him drink the soup es un verbo que dura poco, entonces lo interpreto como que él se tomó la sopa. Ahí podemos poner jugo también, para no decir sopa, ¿verdad? Pero si es estar, el verbo estar tiene que tener el marcador di. Where uno de, ¿dónde estaban ustedes? ¿Verdad? Para que se entienda que es dónde estaban en pasado, tengo que poner di, si no, no sirve. Para marcar el continuo en pasado, también utilizo di. Entonces tenemos them watching a picture. En ese caso es, ellos estaban viendo una película. Y si alguna persona que habla inglés y yo le pregunto, what time you don't work?
what time you don't work, probablemente usted entienda que a qué hora no trabaja, ¿cierto? Pues en criollo el marcador don't es un marcador completivo. What time you don't work, eso significa que a qué hora usted termina de trabajar. Entonces, ese marcador de completivo con done, que viene de done en inglés, es una estructura africana con palabras inglesas. Continuamos rápidamente y vemos las diferencias del criollo jamaiquino con el criollo limonense. Por ejemplo, cuando yo empecé a ir a Limón y empecé a tratar de hablar criollo limonense, una tercera lengua, yo decía de Matac, de Mabal, de Macodier, ¿verdad? Entonces ellos me decían, no venga aquí con ese de Matac, de Macó. ¿Por qué? Porque eso es en Jamaica. Aquí decimos Dentaking, ¿verdad? Entonces ese cambio surgió precisamente acá. En Limón podemos decir imixplienvidad, pero en Jamaica no. En Jamaica, para que sea gramatical, tiene que decir imixplien that to me, ¿verdad? Entonces, modificar el orden de los constituyentes, que significa, él me explicó eso. Vean ustedes, tell me you, ¿verdad? Tell me you, eso es español, dígame usted, eso se puede decir en Limón, pero en Jamaica usted dice tell me you, y probablemente lo entienden, pero el orden correcto en criollo jamaiquino es you tell me, ¿verdad? Esa variación existe en el criollo limonense. Fa, en criollo limonense se prefiere fa sobre fi, fayu, en lugar de fiyu, como se dice en Jamaica. Y vean esta construcción. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene usted? Entonces, how much year you have? Eso es español, ¿cierto? Con estructura, con palabras inglesas que ha afectado el español ya al criollo limonense en 150 años de estar expuesto. Y por supuesto, el code switching o el cambio de código que existe en el criollo limonense actualmente con el español. Entonces, recuerdo yo una vez que estaba jugando bola allá en Limón y pues llevaba la bola y me dice, lo que quería decirme es bote la bola, ¿verdad? Entonces la persona que hablaba con yo me dijo, botare, ¿verdad? Que era, ahí tenemos la palabra española con la estructura del criollo, que sería bien. En cuanto a fonología, el inventario es disminuido. ¿Por qué es disminuido? Porque es una lengua con 5 vocales. Las 5 vocales del criollo limonense son A, E, I, O, U, no más. Las del inglés son 14, por ejemplo. Entonces se disminuyó, ¿para qué? Para propiciar la eficiencia. 18 consonantes y 2 semivocales, que son la U y la Y. Veamos algunos procesos fonológicos que se dan en el criollo limonense. Diptongación. Esto es otra prueba de que en Limón se habla una lengua. ¿Por qué? Porque es sistemático el cambio. Por ejemplo, en portugués, donde ellos tienen nosotros tenemos una H, por ejemplo, hormiga, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, hablar, falar. Bueno, en inglés estándar, donde ellos tienen A como snake y baby, en criollo limonense se dice snake and baby, ¿verdad? En donde el inglés tiene low y tiene boat, en criollo limonense se dice pool y se dice luo. En criollo limonense se dice aisle y en criollo limonense se dice bile, que en inglés estándar es oil y en inglés estándar es boil, que es hervir de aceite. Tenemos serpiente, bebé, abajo y bote. Bien. Metátesis es el intercambio de 2 segmentos. Entonces tenemos, por ejemplo, que en Limón se dice ax en lugar de ask para preguntar. Im ax me da, ¿verdad? Entonces él me preguntó eso. En el criollo de Bahamas, por ejemplo, ellos tienen otra metátesis que dice cripsy en lugar de crispy, ¿verdad? Bien. Y casos de hipercorrección. El criollo limonense no tiene el segmento J, como en Habdeba, como en Jocote, como en J. El criollo limonense no lo tiene. Entonces, el criollo limonense para decir él dice im y para decir house dicen ous. Entonces, por tanto, corregir por parte de los externos, no se dice ous, se dice house o se dice house, no se dice im, se dice him. Entonces existen casos de hipercorrección donde se insertan segmentos donde no deberían ir. Entonces, para decir egg, he escuchado gente que dice egg, ¿verdad? Para decir empty, se dice empty, ¿verdad? En algunos casos. Para decir autor, author, se dice pata, ¿verdad? Todos esos tienen carácter de énfasis. Entonces vean que son rasgos sistemáticos que se dan. Ahora, no todas las personas que hablan criol van a decir empty, ¿verdad? Es un rasgo de énfasis, En el léxico, les dije que el 97% del léxico del criollo limonense proviene del inglés de Gran Bretaña. Entonces, el Dick Bex.
Pero también existen préstamos del criollo al español, del español al criollo. Por ejemplo, Imbacop es se embolsó. Después les puedo explicar qué significa esa palabra. De manera interesante, en limonense no se dice garbage, que uno esperaría para basura, sino que se dice basura, ¿verdad? Entonces, de manera interesante, hasta las personas mayores. Y también existen préstamos del criollo al español, como fieste. ¿Verdad? Es que ese hombre es un fieste, es un como creído, podría decirse, ¿verdad? Crique, los indígenas dicen crique. ¿De dónde creen que viene crique? Pues de crique, ¿verdad? Y yuplón es una palabra que es del español que proviene del criollo limonense y significa yumplón o jocote de junio o jocote jodido, depende de lo que quieran interpretar. Palabras de origen africano, un 3% nada más. Macá, uno, niam, cho, frenque, obvia, anansi, awo, todas esas son palabras que después pues podemos discutir. Ya para concluir, entonces llegamos al punto de esta presentación. ¿Qué se habla en Limón? Bueno, políticamente podemos decir que políticamente se habla lo que diga el poderoso. Es decir, si usted tiene poder y tiene plata, puede transformar un dialecto o lo que sea en una lengua. Si usted no tiene plata ni nada, pues su lengua siempre va a ser percibida como minoritaria. Entonces, políticamente podemos decir que se habla bad English, broken English, flat English, patois, mecatel, criol, inglés malo, lo que ustedes quieran, políticamente. Ahora, desde mi investigación y desde mi campo de experiencia como lingüista, puedo decir que lingüísticamente y estructuralmente nos vamos a esto, lengua y dialecto, y hay dos principios. El de sistematización que llevó el criollo, que era combinar dos lenguas con estructuras africanas y palabras inglesas, y segundo, el de inteligibilidad, es decir, las personas que hablan inglés acá y van a Limón, ¿entienden? Probablemente no, ¿verdad? Probablemente no. Entonces, cuando yo voy a Venezuela, ¿yo entiendo una persona que habla español? Sí, porque es un dialecto de la misma lengua. Entonces, queda demostrado por rasgos estructurales y por principios, por estos dos principios, que, y el propósito principal de esta ponencia es el siguiente: en Limón no se habla ningún dialecto, probablemente si sea un dialecto sea el criollo jamaiquino. En Limón se habla una lengua como cualquier otra, una lengua criolla, y esa lengua es el Limón criol. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio de preguntas. Giselle, por el Felicidades, René. Siempre tus ramos son muy motivadores y que aclaran mucho, sí. Es que dijiste que de hecho en la Constitución Política no se reconoce el inglés criollo, ¿verdad? Como cuando te hablo inglés criollo, por parte de las otras, ¿verdad? Como lengua. Sin embargo, creo que a finales de los 80 hay un decreto ejecutivo que todavía está vigente, del 88-89, porque participamos en eso, que se mencionan las lenguas de Costa Rica, se mencionan las indígenas que estaban citadas en ese momento, cuando otros temas se siguen mencionando. Los dialectos del español se reconocen porque es otro problema con el español, que cura como que el español es un español, ¿verdad? Tenemos un montón de españoles acá, bueno, un montón de nombres, y mencionamos en inglés. Digo mencionamos porque participamos en eso. Entonces, para saber, y hago otra acotación para ver parte de esta discriminación y visibilización y estigmatización que ha tenido la lengua criolla. No me acuerdo ya de qué año, hay una ley que se llama Ley de Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses. Y resulta que el año pasado una diputada mestiza, está proponiendo, o diputado, no me acuerdo, está proponiendo una modificación de la ley y le llegó al Consejo Universitario de la UCR, nos la mandaron, me imagino que le han mandado al Departamento de Lingüística, que llegó a la Escuela de Antropología, y nosotros le hicimos observaciones y la mandamos, ¿verdad? Porque resulta que la intención es buena, pero está un estilo muy romántico, como ya muy pasado de lo que se trata ahora de trabajar, ¿verdad? Por esto. Y hay un asunto interesante, omite el inglés criollo. Entonces nosotros hicimos esa crítica, no sé si esto ya llegó a la Universidad Nacional, a otras instancias del Ministerio de Cultura, porque yo creo que todo el mundo debía, los que tuvimos acceso a hacer comentarios, mandar a la Asamblea Legislativa eso, porque es una omisión dolorosa, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Bien, Giselle, para aclararle lo del estatus,
Mi proyecto empezó en el 2011 y termina este año con el programa de lingüística centroamericana, y se me asignó diseñar la primera gramática de la lengua criolla de Limón, es decir, la descripción del sistema fonológico, el sistema sintáctico y el sistema morfológico, es decir, probar que es una lengua, ¿verdad? En Jamaica es una lengua, en Belice se reconoce que es una lengua, en Haití, por ejemplo, en Haití ellos tienen sus programas de radio, todo en criol, ¿verdad? Por lo menos se reconocía. Ese es el primer paso. Ya este año termino la primera gramática, espero Dios pues, se publique el próximo año. Hasta ahí llegaba mi proyecto. Cuando llegamos y vemos la situación de esta lengua minoritaria, que es la de mayor hablantes del país, pero que no tiene un estatus tan fuerte, vemos que hay que hacer más acciones. Entonces en la ONA decidimos, en conjunto con el doctor Juan Diego Quesada, que es el coordinador del programa de lingüística centroamericana, decidimos, número uno, dar esta ponencia. Obviamente dura una hora y 20 minutos, donde nos llamen para difundir el mensaje de que en Limón se habla una lengua. Ya le hemos dado el Limón como 7 veces, más o menos, aquí en el Valle Central, en la U, allá también. Ese es el primer punto. Número 2, darle a la lengua una forma de escritura, porque si ustedes compran un disco de Walter Ferguson, escuchan el criol, pero lo ven escrito en inglés estándar, en la letra, ¿verdad? Entonces, eso no aporta un patrimonio, ¿verdad? Entonces, este año termino también, ya para publicación el próximo, el primer alfabeto ilustrado para el criollo limonense. Entonces, todos esos ejemplos que ustedes ven ahí escritos son con mi propuesta de ortografía, y pues la idea es que salga al público pues, el próximo año. Ojalá en las escuelas se pudiera, pero sí, sería bastante utópico. Y número 3, el punto número 3 que hemos identificado es que el criollo no está en la Constitución Política. En el 2010 tratamos de meter el proyecto de ley y no pudimos hacerlo. Y este año, en una de estas presentaciones en Limón, surgió un contacto con un músculo político bastante importante de Limón. Entonces ya tenemos el proyecto de ley en la asamblea, ya lo fuimos a discutir con los asesores. El 20 de noviembre, estoy presentando en la Casa de la Cultura de Limón acerca del proyecto de ley para incluir en el artículo 76 el criollo limonense. Eso por lo menos garantiza una lección de criollo limonense, no para que aprendan criollo, no, sino pues para que se identifique como lengua tal. Entonces esperamos que en unos 3 años más o menos, porque usted sabe que eso dura bastante, pero sí he de decir que los diputados de Limón ya les presenté el proyecto, ya ellos saben, y lo que tienen que hacer es convencer a 10 diputados más para que ellos den la firma para el primer debate, que esperamos que en este año ya se haga. Pero sí, el 20 de noviembre voy a estar presentando esto un poco más con calma, pero sí, en Limón. Son 2 preguntas. Una, ¿cuál es la diferencia entre el patuá y el catelio y el criollo? Son de términos. Y una, decimos que el criollo es una lengua, además de eso existen otros dialectos en Limón. Y otra, porque me da curiosidad, si usted sabe si existe obra literaria en criollo o otros dialectos. Muy bien, gracias por la pregunta. Todos los nombres que usted ve ahí, todos los nombres provienen, número 1, de adentro, número 2, de afuera, y número 3, por especialistas. Los que vienen de adentro probablemente sean English, algunas personas que no les gusta el criollo, hablantes dicen eso es broken English, flat English, ¿verdad? De afuera vienen palabras como patuá, que no tiene que ver absolutamente nada con el criol, porque el patuá es un dialecto del francés, y cuando los franceses llegaron a Haití y vieron que los haitianos hablaban criollo francés, pues dijeron, eso es un patuá. ¿Qué es lo que habla? Eso es un patuá. Y ese patuá se transmitió a todos los criollos del Caribe, no importa si son franceses o no, ¿verdad? Entonces usted le pregunta a un hablante, incluso y dice, yo hablo patuá, ¿verdad? Entonces, otros nombres como Make I Tell You, ¿verdad? Déjeme decirle, son propuestos por especialistas, por lingüistas. Limón Criol es una propuesta mía. Limón Tac lo habíamos propuesto hace tiempo. Limonís Criol es como aparece en Etnologue. Limón Criol, es decir, los nombres son muy diversos. Lo que sí quiero que quede claro es que esta ponencia o estas presentaciones que hoy no pretenden instalar un nombre, eso es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es que la gente identifique que en Limón se habla una lengua, que es lo principal. Al fin y al cabo en Jamaica se le dice patuá también, pero ellos sí saben que hablan una lengua, ¿verdad? No se siente como que es menos, y en Haití pues mucho menos. En Haití sí es una política, y el criollo haitiano es el criollo más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque tiene su diccionario, incluso ustedes se meten al traductor de Google y pueden bajarlo en criollo haitiano, que es el único criollo que lo tiene, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto son cosas de nomenclatura, ¿verdad? Yo le puedo decir ahorita, mi punto es Limón Criol, ¿verdad?
pero usted le puede preguntar a otro especialista y va a decir inglés criollo de Limón. Entonces, desde mi punto de vista, llamarlo inglés criollo, pues ahí siempre va a decir como variedad del inglés, y pues, pero bueno, son puntos de vista que son respetables también. Número 2, si hay obra literaria, claro que hay obra literaria, está Granny Two Works, está Nancy Stories, todas esas, pero desgraciadamente todas están escritas en español con su traducción al criollo, pero lo que hacen es usar la ortografía del inglés, ¿verdad? Entonces, si vamos a poner T o da, entonces ponen THE, cuando en limonense nadie dice da, es D, ¿verdad? The O's, y cuando dicen O's ponen house, ¿verdad? Eso afecta totalmente la transmisión. Es mucho más oral, claro, pero sí existe, claro, existe bastante literatura en ese aspecto. Compañero, muy brevemente, yo por muchos años he oído hablar, voy a decir que en Limón se habla patuá o papiamento, pero veo que usted no hace alusión a nada, entonces quería ver nada de este término, quería ver si esto ya está desgastado, anticuado, si es tan solo algún otro dialecto menor que quedó por ahí flotando, si se está más bien desapareciendo o qué situación acontece, como para actualizar el cambio. Gracias. Bien, vean qué interesante lo que les hablaba del patuá. El patuá nació en Haití, ¿verdad? Y se transmitió a todas las del Caribe. Es la primera vez que escucho que una persona le dice papiamento al criollo limonense. El papiamento es un criollo también, un criollo que se habla en las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, ¿verdad? Ese criollo es bastante particular porque ellos primero fueron conquistados por España, después por Portugal, después por Holanda y después Francia. Entonces el léxico de ellos es bastante mezclado y la estructura sigue siendo la misma, la africana, ¿verdad? Entonces el papiamento, cuando usted va a Aruba, es bastante poderoso porque las noticias las dan en papiamento y cuando usted llega al aeropuerto dice en holandés y abajo dice papiamento o al revés, ¿verdad? Entonces esas personas tienen un dominio de 3 lenguas o 4 lenguas por lo menos: holandés, papiamento, español mínimo e inglés, 4 lenguas. Cualquier persona, desde el taxista hasta el presidente, no hay presidente, pero hasta la mayor jerarquía, manejan esas 4 lenguas. Entonces, vean ustedes ¿qué es lo que se habla de papiamento? Bueno, esto de enredado también es lo que se habla en Limón, ¿verdad? Papiamento no tiene que ver absolutamente nada con Limón, aparte de ser una lengua, ¿verdad? Pues, no diría correcto, no, pero si alguien entra por el lado estructural, pues es como decir que al español le llamemos cantonés, o sea, algo que se me pareció, eso es portugués, yo creo, así, ¿verdad? Entonces sí, el papiamento es una lengua criolla, pero de esas islas de ahí, ¿no? Sí. En materia de reconocimiento, y no sé si usted está, digamos, cuál es su criterio, pero una vez yo fui a la Francia Limón haciendo trabajo de arqueología y hablé con una señora y la señora me dijo, ¿qué quiere que le hable? Me dijo, trash, ¿verdad? Or proper, me dijo. Entonces hay gran cantidad de personas en Limón que hablan proper, ¿verdad? Entonces, para materia de reconocimiento, entonces también los limonenses hablarían 3 lenguas. Muchos limonenses, ¿cuál sería la proporción que usted de los limonenses que son trilingües? En eso de trash, ahí hay otro término peyorativo que no lo tengo aquí. Vean ustedes, ya tengo 2 nuevos términos para incluir acá. Trash es el criol, ¿verdad? Y proper, vean ustedes que proper significa apropiado, ¿no? Entonces es una percepción totalmente abajo. No voy a hablar trash. Bueno, la proporción va de la siguiente forma: las personas mayores a 50 años, que fue cuando se dio el cambio del español, en el año 49 en Limón, de 60 a 50 años hacia atrás, van a tener un gran manejo del criol, que era lo que se hablaba en casa, y del inglés, ¿verdad? Unas personas muy mayores, hay personas mayores que siquiera podrían hablar español. No hay hablantes monolingües, pero sí hay ese manejo digloso, ¿verdad? Las personas que tienen entre 50 a 40 años por ahí, ya ahí sí, ellas sí entraron en contacto. ¿Por qué? Porque en la mañana iban a la escuela tradicional de inglés y en la tarde iban a la escuela de español. Entonces esas personas sí son trilingües, ¿verdad? Y actualmente podría decir yo que hay 2, que serían el español y el criollo. Entonces ustedes ven las personas que van a aprender inglés y allá está no sé si algún instituto de esos que enseñan inglés, un instituto de inglés enseñando el Limón. O sea, ¿verdad? Como que no calza, porque si antes teníamos el inglés y ahora ya no, entonces me parece que las 2, el más poderoso es siempre el español. Y el segundo, en entornos cerrados,
en entornos cerrados, eso sí es importante, es el criollo, ¿verdad? Hablo de entornos cerrados por lo siguiente. Una vez un hablante me dijo, me molesta que usted me hable a mí en criollo. Obviamente yo siento paña y todo aquello, ¿verdad? Entonces dice, me molesta que usted me hable a mí en criollo. Y yo me pregunto, un francés cuando viene a Costa Rica y yo le hablo en francés, ¿le molestará que yo le hable en francés? ¿O se pone contento? Más bien porque encontró a alguien que habla su misma lengua. Ese tipo de mentalidad son las que han sido estigmatizadas por tiempos anteriores del criollo y ha producido esta diversidad de percepciones en cuanto al criollo. Sí, buen día. Mis respetos para su interés en lo que es mi lengua materna. Es importante, aunque no le ha dado mucho énfasis, la historia. La historia es muy importante. Cuando usted señala y habla de dos idiomas que se fusionan, es importante más bien hablar de tres. Con el Limón Creole Language, y enfatizo, Limón Creole Language, es porque tiene identidad, tiene una identidad propia, que a pesar de tener sus raíces en África, posteriormente en Jamaica, y un tercer paso en Limón, adquiere una identidad propia. Esta identidad propia deriva de una práctica, ¿sí? Pero quisiera decir, no capté su nombre, René, que me preocupa mucho las percepciones, lo que aquí tendría que entrar en la otredad, lo que otros piensan de los otros y cómo perciben o cómo consideran esos otros que debería de ser aquello. Anteriormente la doctora Giselle hablaba de rescate, peligrosísimo hablar de yo quiero rescatar, pero usted quiere rescatar, pero ¿qué pienso yo? Y de ahí lo que usted señalaba, cuando las personas sienten que usted está invadiendo su territorio, su identidad, su patrimonio. Entonces, en la escritura que usted hace y que señala que va a hacer propuestas, a mí me preocupa mucho, porque no pretendo ser especialista, soy sociólogo, no soy lingüista ni antropólogo, pero en términos del Limón, Caribe limonense, existían escuelas de inglés, English School, que eran más que eso, era el espacio donde se transmitía la cultura caribeña, sobre todo la cultura jamaicana. Y en esos espacios iban chinos, mestizos, afrodescendientes, todos los niños de la región iban a esas escuelas. Existen ya pocos, pero habría que escuchar a los chinos hablando Limón Creole Language, ¿verdad? Que era parte de lo que se convivía ahí. Este idioma es transmitido de la madre a sus hijos, no conoce otra cosa. Donde quiero señalar que este idioma, al igual que el español y la fusión de los mestizos con los indígenas, 700 años fue dominado de España por los moros, y es imposible pensar que en su cultura no hayan rasgos de esa identidad. Pues igual, la cultura caribeña no solo es caribeña, es británica. Absorbemos de los británicos impuestos, su parte cultural, su idioma, etc. Y luego hacemos nuestra. Me alegro que en su propuesta pone una palabra muy importante para nosotros, se llama uno. Eso usted no lo va a escuchar en ninguna academia, en ningún instituto, más que en el idioma inglés criollo de Limón y en Jamaica. Uno. Pero veo que hay unas setas que usted mete en su trabajo que a mi
gusto no corresponde. Cuando se iba a la escuela de inglés en Limón, los textos eran textos británicos, era inglés estándar, ¿sí? Con esos textos se aprendía, sobre todo hay uno muy famoso que se llama ABC. Esos eran los textos que traían mis ancestros desde Inglaterra para enseñar el idioma. Entonces, hay dos situaciones muy importantes a tomar aquí. ¿Cómo se aprende el idioma gramaticalmente y cómo se habla en la comunidad? Entonces, me llama la atención que, como dice Giselle, desde afuera, yo lo considero usted, desde afuera, usted señala un término muy mestizo, muy del Valle Central, que a mi gusto y mi entender no se usa en Limón. Tell me you, eso no se usa. Perdón, con todo el respeto se lo digo. Si se va a referir a ese término, se va a decir término no, en lugar de you. Eso es, dígame usted, término. Esto, tell me you, es español traducido literalmente al inglés. Dígame usted, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas muy menudas que es difícil de captar si no se tiene esto como una lengua materna, ¿verdad? Que es una lengua, el aprendido no lo va a entender de la misma manera. La otra cosa es, al entrar ya en la nacionalización o en el entendido de que ya no vamos a ningún lado, que ya somos de aquí, no digamos ticos, porque eso fue después, porque ya somos de aquí, entonces se empieza a conjugar los verbos, pasear in. Eso es propio del inglés criollo limonés, que no lo tiene el inglés criollo de Jamaica. Entonces, cuando hablamos de Limón Creole Language, tenemos que partir de idiomas, y digo idiomas porque no solo es un idioma africano, es de muchas etnias africanas. Recuerde que mezclaron para dominar. Entonces ahí venía un enredo. Africano, inglés estándar que nos delegan o nos heredan los británicos. Luego, el español, que se aprende acá en Costa Rica, y luego la fusión de esos tres, que es lo que le da la identidad al inglés de Limón, ¿verdad? Miss Jan, where you going? Me la voy a ver parada. Tiene que ver con la conjugación o sea, el body language, cómo se entra en eso. No es solo cómo se aprende a hablar o cómo se escribe, sino de la manera en que uno lo interpreta, el body language. How do you? La expresión de cuerpo, how do you? Entonces, es muy importante para sacar esta situación, conocer la historia y, repito, para no tomar más tiempo, lo felicito por su interés en el tema, pero considero que requiere, antes de hacer una propuesta final, requiere de más consulta, porque le voy a decir algo, compañeros. El hecho de que hablemos inglés, no todos entendemos lo que está sucediendo. Los chicos de Limón que tienen que venir a San José a trabajar a los call centers porque no manejan ciertas palabras. Entonces yo digo, las palabras, recuerde que muchos no fueron o fuimos a la escuela de inglés. A mí me sacaron de la escuela de inglés. Mi mamá me dijo, si tienen que pegarle para enseñarle, lo sacamos. Y ahí se aprendía a golpe. A golpe. Entonces, hay una preocupación muy importante que tengo. Los vacíos
Los vacíos verbales, ¿qué hacíamos o qué hacemos? Los sustituimos con español. Cuando llego a un punto de una conversación y no tengo la palabra, porque no me la enseñaron, no la sé, cómo se dice en inglés, simplemente me paso al otro idioma. Like basura, basura pan. Hay una experiencia, ya con esto termino. Son dos. Bueno, primero decirles que quisiera que usted fuera un sujeto de cambio. Y si es cierto que la Real Academia Española acepta jamaiquino como correcto, no hay ninguna razón para decir jamaiquino. Entonces tendríamos que decir americano, porque si un originario de América es americano, un originario de Jamaica es jamaicano, no jamaiquino. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé de dónde salió esto de jamaiquino, pero para mi gusto, y si utilizamos estrictamente el idioma, tiene que ser jamaicano o jamaicano. La otra cosa es, hace muchos años, en el 78, llegamos a trabajar en unos cruceros en Miami, nos topamos de frente con jamaicanos, y los jamaicanos nos vuelven a ver a los afrocostarricenses. Hablan como nosotros, ya termino, hablan como nosotros, pero qué raro, hablan otra cosa. Y ya entienden, sí, son descendientes jamaicanos, pero viven en Costa Rica, y esto y lo otro. Y cuando nosotros empezamos a hablar nuestro idioma, como dijo usted y por ahí, nosotros hablamos de basura, porque nunca nos enseñaron a decir garbage en Limón, nunca nos enseñaron a hacer garbage. Aprendimos que era basura, y todavía decimos basura pan, el tarro de la basura. Lo curioso es, decimos mapstick, no decimos map, que es trapeador. Cuando nosotros decimos basura pan, mapstick, se rieron los jamaicanos de nosotros en esa cara. ¡Ah! Oiga lo que están diciendo, basura pan, basura pan. No duró mucho en que ellos también empezaron a hablar de basura pan, a ligarse con los ticos. Lo asumieron como propios y empezaron los jamaicanos a hablar de basura. Muy bien, gracias por los comentarios. No sé si tengo tiempo de contestar o Rápidamente. Rápidamente, bueno. Bien, la propuesta del alfabeto ilustrado es el primer alfabeto que ha sido sometido a consulta en la comunidad en el 2012 y en el 2013. Diseñamos dos talleres invitando a la población limonense a la Universidad de Costa Rica, allá en la sede del Atlántico. Se difundieron boletines, se difundió por medio de Radio Casino, incluso yo estuve ahí hablando, invitando a la población. Llegaron, sí, gente, pero no tanta, ¿verdad? Y ahí, pues yo precisamente puse, pues bueno, ¿cómo se quiere escribir? Al fin y al cabo, vi lo que se está haciendo en Jamaica, que es un país bastante avanzado en eso, y ellos escriben exactamente como está así. El que me dice usted la Z de O's es una producción fonemática, y la idea del alfabeto que propongo es que sea un instrumento útil, de fácil uso, de fácil acceso. Entonces, a como suena, así se escribe. Es una propuesta simplemente. Ya está en editorial, por cierto, y refleja precisamente eso. Ahora, si usted me dice que se aprendía el inglés británico, claro que se aprendía el inglés británico, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que eso debe utilizarse para enseñar criollo, porque si entendemos que el criollo es una versión que podemos aplicar con el británico, pues ahí estamos hablando de variaciones dialectales y no variación de dos lenguas en ese aspecto. Y el segundo punto que tenía sería el de tell me you, ¿verdad? O you tell me, ¿verdad? Sí, claro que conozco la que usted me está diciendo, ¿verdad? Tell me no. Ese tell me yo lo escuché hace más o menos unos 3 meses, unos 3 meses, y precisamente es influencia del español, entonces podríamos decir que en 150 años tiene que haber bastante influencia. De hecho, publiqué acaba de salir esta semana pasada, influencia no léxica, porque el léxico, como usted dice, basura y todo eso, pues es fácil que haya influencia, pero influencia estructural a nivel fonológico, morfológico, pues ahí descubrió unos 3-4 aspectos que ya está publicado en una revista
de Brasil electrónica, entonces pues por ahí pueden accederlo. Igual pues podemos conversar después de esto para no pues quitarle más tiempo a la organización. Muchísimas gracias. Muchas gracias a René.